Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy vamos a hablar sobre un tema profundamente importante, las profecías de la Virgen María y cómo son cruciales para nuestra vida espiritual en 2025. Las enseñanzas de María no solo nos preparan para los tiempos venideros, sino que también nos ayudan a fortalecer nuestra relación con Dios y a vivir de acuerdo con su voluntad. Las profecías de María se han manifestado en diversas partes del mundo, como en Fátima, Lourdes y Medjugorje, y su mensaje sigue siendo relevante hoy en día. Estas revelaciones nos invitan a una conversión constante, a la oración diaria y a vivir en unidad con Dios. Las profecías no solo hablan sobre el futuro, sino que nos dan las herramientas para enfrentar los desafíos del presente y los que están por venir. En 2025 es probable que nos enfrentemos a tiempos de prueba y dificultad. Las profecías de la Virgen María, sin embargo, no son solo advertencias, sino también llamados a la esperanza. María nos invita a prepararnos espiritualmente, a través de la oración y la penitencia, para los desafíos que podamos enfrentar. En sus mensajes, nos muestra que la clave para superar cualquier dificultad es fortalecer nuestra fe, confiar en Dios y vivir con esperanza. Una de las formas en que María nos prepara para el futuro es a través de la oración. La oración es nuestra conexión directa con Dios y, según María, es esencial para mantenernos firmes en la fe. El rosario, en particular, es una de las oraciones más poderosas que podemos rezar, ya que nos permite meditar sobre la vida de Jesús y pedir la intercesión de María para que nos guíe y nos proteja. La Virgen María también nos llama a vivir con un corazón humilde y dispuesto a cambiar. La conversión no es algo que se haga de una sola vez, sino que es un proceso continuo que nos lleva a ser mejores personas, más cerca de Dios y más compasivos con los demás. En sus mensajes, María nos anima a abandonar el pecado y a vivir según los principios del Evangelio. La conversión es el camino hacia una vida espiritual más plena y más cercana a Dios. Otro aspecto importante de las profecías de María es la paz. María nos pide constantemente que busquemos la paz en nuestros corazones y que seamos instrumentos de paz en el mundo. La paz no es solo la ausencia de conflicto, sino la presencia de Dios en nuestras vidas. A través de la oración y la reflexión, podemos alcanzar la paz interior que nos permitirá enfrentar cualquier adversidad con serenidad. La fe es el pilar fundamental de nuestra vida espiritual. En 2025, María nos llama a vivir con una fe más fuerte, una fe que no se tambalee ante las dificultades del mundo. La fe en Dios nos da la confianza de que Él está con nosotros, guiándonos a través de cada prueba y ayudándonos a salir victoriosos. Las profecías de María no solo nos alertan sobre los tiempos difíciles, sino que también nos ofrecen el consuelo de saber que Dios nunca nos abandona. Además de la oración y la fe, la penitencia es un aspecto esencial de la preparación espiritual. María nos invita a practicar el ayuno y la mortificación como medios para acercarnos más a Dios. La penitencia nos ayuda a alejarnos de las cosas mundanas y a enfocarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios. A través de la penitencia podemos purificar nuestro corazón y estar más abiertos a recibir la gracia divina. En medio de los desafíos que podamos enfrentar en 2025, las profecías de María nos recuerdan que nunca estamos solos. Ella, como Madre nuestra, intercede por nosotros ante su Hijo Jesús. Siempre podemos acudir a ella en busca de consuelo, fuerza y guía. La Virgen María nos acompaña en todo momento, especialmente en los momentos de incertidumbre y miedo. Es fundamental que como creyentes tomemos en serio los mensajes de María y los pongamos en práctica en nuestra vida diaria. La oración diaria, la conversión continua, el ayuno y la penitencia
son formas de mantenernos firmes en nuestra fe y de prepararnos espiritualmente para lo que está por venir. María nos invita a vivir con esperanza, sabiendo que, a pesar de las dificultades, Dios está trabajando en nuestras vidas para nuestro bien. Las profecías de María también nos llaman a vivir con generosidad y amor. Vivir según los principios del Evangelio significa amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, perdonar a quienes nos han ofendido y vivir en armonía con los demás. La Virgen María nos enseña a ser humildes, a servir a los demás con amor y a practicar la caridad en todos los aspectos de nuestra vida. En 2025, como en todo momento, María nos invita a vivir con fe, esperanza y caridad. Nos recuerda que a pesar de los desafíos, siempre podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Sus profecías no son solo advertencias, sino llamados a la acción, a vivir de acuerdo con los principios divinos y a ser testigos de la luz de Cristo en el mundo. Al poner en práctica las enseñanzas de María, podemos estar preparados para lo que el futuro nos depara. Si vivimos con un corazón lleno de fe, oración y amor, seremos capaces de enfrentar cualquier prueba con serenidad y esperanza. Las profecías de la Virgen María nos muestran el camino hacia una vida espiritual más profunda, más llena de paz y más cercana a Dios. Gracias por acompañarme en este espacio de reflexión. Que las profecías de la Virgen María nos guíen y nos fortalezcan en nuestra preparación espiritual para los tiempos venideros. Sigamos el camino de la fe con confianza, sabiendo que, con la intercesión de María, podemos vivir según la voluntad de Dios y alcanzar la paz que Él nos promete. Al vivir según los mensajes y las enseñanzas de la Virgen María, podemos ver cómo cada aspecto de nuestras vidas se alinea más estrechamente con la voluntad de Dios. Ella nos enseña que la verdadera paz no es algo que podemos encontrar en las circunstancias externas, sino que es un regalo interior que surge cuando vivimos en armonía con su voluntad. La Virgen María no solo nos enseña a prepararnos espiritualmente para los tiempos difíciles, sino que también nos invita a ser agentes de cambio en el mundo. En medio de tantas dificultades y conflictos, la paz que proviene de Dios puede convertirse en una luz que ilumina a los demás. Al vivir con fe, esperanza y amor, podemos ser instrumentos de la gracia divina, llevando consuelo, unidad y esperanza a quienes más lo necesitan. El futuro siempre estará marcado por incertidumbre, pero al seguir las enseñanzas de María, sabemos que tenemos una guía segura. Su constante intercesión ante Dios y su amor maternal nos recuerdan que no estamos solos, que ella camina a nuestro lado y que si permanecemos firmes en la fe, nos llevará a través de cualquier tormenta. En 2025, los desafíos espirituales y físicos que podamos enfrentar nos ofrecen la oportunidad de vivir nuestra fe de manera más profunda. Cada dificultad es una oportunidad para crecer espiritualmente, para acercarnos más a Dios y para mostrar al mundo que la esperanza en Cristo es nuestra verdadera fortaleza. María nos invita a vivir con una mirada de esperanza, sabiendo que, aunque los tiempos sean inciertos, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Las profecías de María no son solo predicciones del futuro, sino llamados a la acción. Nos llaman a vivir de manera auténtica, a ser fieles, a rezar y a hacer sacrificios, con la certeza de que, al hacerlo, estamos construyendo un futuro lleno de gracia y salvación. Es importante recordar que, aunque los tiempos de crisis puedan parecer desalentadores, las promesas de María nos ofrecen un camino de esperanza. Ella nos asegura que al mantenernos unidos en oración y en fe, podemos superar cualquier dificultad. El amor de Dios es más grande que cualquier desafío que podamos enfrentar, y al vivir con confianza en su providencia, podemos encontrar paz en medio de la incertidumbre.
Por todo esto te invito a reflexionar sobre el mensaje de la Virgen María y a tomar acción en tu vida espiritual. Asegúrate de mantener una conexión constante con Dios a través de la oración, la penitencia y el sacrificio. Vive con fe, esperanza y caridad, siendo un reflejo de su amor en el mundo. Haz de la Virgen María tu guía y madre, y confía en que ella te llevará hacia una vida más profunda en Cristo. Al seguir su ejemplo, no solo nos preparamos para los tiempos difíciles, sino que también vivimos una vida más plena, llena de paz, amor y la certeza de que Dios está con nosotros en todo momento. Las profecías de María nos muestran el camino hacia una vida espiritual más fuerte y nos preparan para un futuro lleno de esperanza, aunque incierto. Gracias nuevamente por acompañarme en esta reflexión. Que la Virgen María continúe guiando y protegiendo tu vida espiritual y que en 2025 podamos ser testigos de su amor y de la gracia divina. Que Dios te bendiga siempre. Al reflexionar sobre las profecías de la Virgen María, debemos recordar que su mensaje es eterno. Aunque nos llama a la preparación espiritual para los tiempos venideros, también nos invita a vivir con alegría y gratitud en el presente. La vida cristiana es un balance entre la preparación para el futuro y la plena vivencia del momento presente, sabiendo que la presencia de Dios está con nosotros en cada paso que damos. En 2025, como en cualquier otro año, Dios nos sigue llamando a vivir de acuerdo con su voluntad. María, con su amor incondicional, sigue intercediendo por nosotros, mostrándonos el camino hacia la paz, la esperanza y la salvación. Cada oración, cada acto de bondad y cada sacrificio que hacemos por amor a Dios y a los demás son un reflejo del amor de Cristo en nuestras vidas. Las profecías de la Virgen no solo nos preparan para las dificultades externas, sino que también nos invitan a enfrentar las luchas internas que todos enfrentamos. La lucha por mantenernos firmes en nuestra fe, por no ceder a la desesperación y por seguir el camino de la santidad es constante. María nos muestra que, al igual que ella, podemos confiar plenamente en la gracia de Dios para superar cualquier obstáculo. La oración diaria, la reflexión y el examen de conciencia son formas efectivas de mantenernos en ese camino de fe. Como parte de nuestra preparación espiritual, también es importante que nos volvamos hacia la reconciliación. Las profecías de María nos llaman a vivir en unidad, no solo con Dios, sino también con nuestros hermanos y hermanas. El perdón es esencial para una vida espiritual plena. Al perdonar, liberamos nuestros corazones de rencores y abrimos el espacio para la paz de Dios. La Virgen María, al estar tan cerca de nosotros, nos anima a perdonar como ella lo hizo, a ser misericordiosos como el Padre y a vivir en armonía con todos. Otra de las lecciones que las profecías de María nos enseñan es la importancia de la paciencia. Sabemos que los tiempos difíciles no son fáciles de afrontar, pero a través de la paciencia nos alineamos con la voluntad de Dios. La paciencia nos permite esperar con esperanza sin desesperarnos, sabiendo que todo tiene su tiempo y que Dios tiene un propósito para cada evento en nuestras vidas. María, al esperar pacientemente el cumplimiento del plan divino, nos muestra que la espera activa es parte de la fe. Al final, las profecías de María nos invitan a vivir con esperanza inquebrantable. Aunque los tiempos sean inciertos, podemos vivir con la certeza de que Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. La Virgen María nos ha dado el ejemplo de cómo vivir con confianza, sabiendo que, aunque el camino sea difícil, al final siempre estará la recompensa. Cada sacrificio hecho por amor a Dios y a los demás nos acerca más a esa recompensa eterna. Por lo tanto, te animo a seguir viviendo tu vida con los principios que María nos ha enseñado. Vivir con fe, esperanza, amor, paciencia y perdón.
A medida que nos acercamos a los desafíos que 2025 nos pueda traer, mantengamos nuestros corazones firmes, sabiendo que Dios está con nosotros y que a través de la intercesión de la Virgen María podemos afrontar cualquier adversidad con valentía y paz. Finalmente, quiero agradecerte por acompañarme en esta reflexión. Que las profecías de María continúen guiando tu vida espiritual y te preparen para los tiempos venideros. Recuerda siempre que, aunque no podamos predecir el futuro con certeza, podemos vivir con la confianza de que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Que tu vida esté llena de la paz y el amor de Cristo, y que siempre busques la guía de María en tu caminar. Es fundamental que entendamos que las profecías de la Virgen María no son solo advertencias, sino también llamados a la conversión, al arrepentimiento y a una mayor cercanía con Dios. En un mundo lleno de distracciones y desafíos, María nos recuerda que lo único que realmente importa es nuestra relación con Dios. Las profecías nos invitan a hacer de la oración, la penitencia y la acción diaria una parte integral de nuestra vida, para que podamos enfrentarnos con fortaleza a los tiempos difíciles que se aproximan. Primeramente me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días, tu familia, amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración, dime también de qué país eres, para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. La Virgen María nos advierte de la importancia de prepararnos a través de oraciones poderosas para lograr protección y salvación para nuestra vida. Así que descarga ahora mi libro digital, La oración poderosa de la Virgen María. Este material cubre una variedad de oraciones adecuadas para todas las ocasiones de la vida. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descárgalo inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para garantizar que el acceso a la oración poderosa de la Virgen María debe ser ahora antes de que se agoten las unidades. Y asegúrate de pegar tu libro sin el primer comentario publicado. Es muy importante prestar atención a las advertencias de nuestra Virgen María y prepararte para el gran tormento que vendrá. Vivimos en una época en la que la fe, más que nunca, es necesaria. María, al ser nuestra Madre Celestial, nos llama a vivir con integridad, humildad y valentía, sabiendo que no hay nada que temer si estamos caminando en su voluntad. Con cada mensaje y cada aparición, ella nos recuerda que Dios es nuestro refugio seguro, nuestra roca firme en medio de las tormentas de la vida. Al seguir sus enseñanzas, no solo nos preparamos espiritualmente para los tiempos que vienen, sino que también encontramos la paz y la serenidad que necesitamos para vivir una vida plena y centrada en Él. La Virgen María, con su amor maternal, nos invita a regresar a la fe genuina, a vivir la verdadera conversión del corazón. En este mundo tan agitado, ella nos llama a centrarnos en lo que verdaderamente importa, el amor a Dios y al prójimo. Al vivir una vida llena de amor, generosidad y oración, podemos ser luz en medio de la oscuridad, ofreciendo consuelo, esperanza y ayuda a los demás. El amor de María por nosotros es un ejemplo de cómo debemos vivir nuestras vidas. En cada mensaje, ella nos enseña a ser amorosos, misericordiosos y compasivos, siguiendo el ejemplo de su Hijo, Jesucristo. En un mundo marcado por la división, la Virgen María nos invita a vivir en unidad, a ser agentes de reconciliación y a llevar la paz de Cristo a todos los que nos rodean. Es posible que los desafíos se intensifiquen,
Pero debemos recordar que Dios está siempre con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Su amor es más grande que cualquier dificultad que podamos enfrentar. María, como nuestra Madre espiritual, no solo nos da los recursos para enfrentar los tiempos difíciles, sino que también nos da la esperanza y la fortaleza para continuar, sabiendo que, al final, el triunfo será de Dios. A medida que nos acercamos a 2025, nuestras oraciones deben ser más constantes, más sinceras y más comprometidas. No podemos permitirnos ser indiferentes a las señales del tiempo, ya que Dios nos llama a estar vigilantes, preparados y llenos de fe. Cada día es una nueva oportunidad para fortalecer nuestra relación con Él y para hacer de nuestra vida un testimonio de su amor. Siguiendo los consejos de la Virgen, debemos mantener la fe en todo momento. Aunque las circunstancias puedan parecernos inciertas, Dios siempre tiene el control y su amor no nos abandona. La fe no se trata solo de creer en momentos de paz, sino de confiar en Dios incluso cuando todo parece ir en nuestra contra. María, con su ejemplo de fe inquebrantable, nos muestra que, al confiar en Dios, podemos superar cualquier adversidad. Por último, al prepararnos espiritualmente para 2025, recordemos que las profecías de la Virgen María son un regalo divino para todos nosotros. Nos invita a vivir con esperanza, fe y caridad, con la certeza de que, si seguimos su ejemplo, no solo superaremos los tiempos difíciles, sino que también alcanzaremos la paz y la salvación prometidas por Dios. María nos guía a través de los tiempos difíciles y siempre estará a nuestro lado, intercediendo por nosotros y ayudándonos a caminar en la luz de Dios. A medida que nos acercamos a los desafíos de 2025, que nuestras vidas se conviertan en un reflejo de su amor, esperanza y fortaleza, y que a través de su intercesión podamos vivir de acuerdo con la voluntad divina, preparados para todo lo que está por venir. A medida que avanzamos hacia el futuro, las profecías de la Virgen María continúan siendo un faro de luz que nos orienta en la oscuridad. Nos recuerda que no estamos solos en este camino y que, a través de la oración constante y de la vida en Cristo, podemos mantenernos firmes ante cualquier adversidad. Cada día es una oportunidad para renovarnos espiritualmente, para profundizar en nuestra fe y para responder al llamado de Dios con corazones abiertos. Las advertencias de la Virgen no solo nos invitan a prepararnos para los tiempos difíciles, sino también a vivir con una mentalidad transformadora. En lugar de temer lo que está por venir, debemos ser valientes y aprovechar cada oportunidad para vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. La Virgen María nos enseña que, al estar cerca de Dios, incluso los momentos más oscuros pueden ser llenos de luz y esperanza. Es crucial que, al reflexionar sobre las profecías de María, entendamos que el llamado a la conversión es urgente. La conversión no es un evento puntual, sino un proceso continuo de transformación que nos acerca más a Dios. Cada día debemos esforzarnos por vivir de manera más santa, buscando su voluntad y no la nuestra. Esta es la verdadera preparación para los tiempos venideros. Vivir en constante conversión, abriéndonos más a la gracia divina y siendo instrumentos de paz y amor. La Virgen también nos recuerda la importancia de la unidad. En estos tiempos de división, las profecías de María nos llaman a unirnos como una familia espiritual, orando juntos, apoyándonos mutuamente y viviendo en armonía. La unidad no solo es necesaria dentro de nuestras comunidades religiosas, sino también en nuestras familias, donde el amor de Dios debe prevalecer sobre cualquier desacuerdo. Vivir en unidad nos fortalece y nos permite enfrentar los desafíos con una fuerza colectiva, sabiendo que no estamos solos. Además, es esencial mantenernos firmes en la oración. La oración es el medio por el cual nos conectamos con Dios, y a través de ella recibimos consuelo, fortaleza y dirección.
María nos invita a hacer de la oración una prioridad en nuestras vidas, especialmente en tiempos de incertidumbre. La oración, junto con el ayuno y el arrepentimiento, son los medios a través de los cuales podemos reforzar nuestra fe y prepararnos espiritualmente para los desafíos futuros. Cada oración que hacemos, cada palabra de alabanza y gratitud, nos acerca más a Dios y nos fortalece en nuestra lucha espiritual. Otro aspecto importante de las profecías de María es el llamado a la penitencia. Vivimos en un mundo donde el pecado y la corrupción parecen prevalecer, pero la penitencia es un camino de purificación que nos lleva a la reconciliación con Dios. Al practicar la penitencia, nos alejamos del pecado y nos acercamos más a Dios, quienes somos los llamados a vivir como Él quiere. María nos invita a hacer de la penitencia una parte integral de nuestra vida espiritual, como un acto de humildad y entrega total a la voluntad de Dios. Además de la penitencia, las profecías de María también nos llaman a vivir con esperanza. Aunque los tiempos sean difíciles, nunca debemos perder la esperanza. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, y aunque no siempre entendamos las circunstancias, podemos confiar en que Él está trabajando en nuestras vidas para nuestro bien. La esperanza es la virtud que nos da fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parece incierto. María nos muestra que incluso en medio de las pruebas podemos mantener nuestra esperanza en Dios, sabiendo que Él nunca nos abandona. En este camino de fe, también es vital recordar la importancia de la caridad. La Virgen María nos enseña a vivir con generosidad, a dar de lo que tenemos a los demás, especialmente a los más necesitados. La caridad no solo se trata de dar bienes materiales, sino de ofrecer nuestro tiempo, apoyo y amor. Al practicar la caridad, seguimos el ejemplo de Cristo, quien vino al mundo para servir y no para ser servido. Vivir con un corazón generoso nos permite acercarnos más a Dios y ayudar a construir su reino en la tierra. La caridad también nos invita a vivir en paz con los demás. María, en sus mensajes, constantemente nos llama a ser pacificadores, a perdonar y a sanar las heridas que el pecado ha causado en nuestras relaciones. La paz no es solo la ausencia de conflicto, sino la presencia activa de Dios en nuestras vidas. Al vivir con paz en nuestros corazones, podemos ser testigos de su amor y llevar esa paz a los demás. A medida que nos acercamos al futuro, debemos recordar que las profecías de María son un llamado a vivir con un propósito. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y al vivir según su voluntad, podemos experimentar la paz, la alegría y la esperanza que Él nos ofrece. Las dificultades no deben desanimarnos, sino que deben fortalecer nuestra fe y nuestro compromiso con Dios. María nos invita a vivir con valentía, confiando en que su amor nos guiará y nos protegerá. Finalmente, al vivir de acuerdo con las profecías de María, debemos mantenernos firmes en la fe, orar con fervor, practicar la penitencia y vivir con amor y esperanza. Al hacer esto, nos preparamos para los desafíos que puedan venir y, lo más importante, nos acercamos más a Dios, quien es nuestra fuente de fortaleza y paz. Siguiendo los consejos de la Virgen, podemos vivir una vida plena, llena de gracia y estar listos para lo que el futuro nos depare. Al vivir según las profecías de María, estamos caminando en un camino de transformación espiritual. Cada uno de sus mensajes está lleno de amor, pero también de un fuerte llamado a la acción. No basta con escuchar, sino que debemos poner en práctica todo lo que la Virgen nos ha enseñado a través de sus apariciones y mensajes a lo largo de los siglos. El futuro, aunque incierto, no debe causarnos temor, sino que debe motivarnos a vivir con más fuerza, fe y determinación. Las profecías marianas nos invitan a estar siempre alerta,
a vivir nuestra fe de manera activa y, lo más importante, a mantener nuestra relación con Dios siempre en primer lugar. Nuestra vida espiritual debe ser nuestra prioridad, sobre todo cuando se avecinan tiempos difíciles. María nos asegura que, si confiamos en Dios y seguimos su voluntad, no importa lo que pase, seremos guiados a la paz eterna. Uno de los aspectos más hermosos de las profecías de María es cómo nos llama a vivir en unidad, especialmente en tiempos de confusión. En un mundo donde la división parece estar en aumento, la Virgen María nos recuerda que la unidad en Cristo es esencial. Nos llama a ser un solo cuerpo, a trabajar juntos como familia de Dios, para llevar su luz al mundo y para afrontar los retos que enfrentamos. Al vivir en unidad, nos fortalecemos mutuamente y juntos, como comunidad de fe, podemos hacer frente a los desafíos que puedan surgir. María también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la humildad. En sus mensajes nos enseña que la humildad es la clave para acercarnos más a Dios. Vivir con humildad no significa disminuir nuestra dignidad, sino reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. María, al ser la Madre de Dios, mostró una humildad incomparable, aceptando siempre la voluntad divina sin cuestionarla. Siguiendo su ejemplo, debemos vivir con humildad, sabiendo que todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Es cierto que los tiempos venideros traerán pruebas, pero debemos estar preparados para enfrentarlas con fe y esperanza. María no solo nos advierte de los peligros, sino que también nos da el consuelo y la fortaleza para enfrentarlos. Nos invita a no tener miedo, a seguir adelante con valentía, confiando en que, al igual que ella, podemos encontrar la paz en medio de las dificultades. En cada uno de sus mensajes hay una promesa. Si seguimos su ejemplo, si nos acercamos más a Dios y confiamos en su voluntad, encontraremos la paz que tanto anhelamos. Las profecías de María también nos llaman a vivir en acción, a ser testigos del amor de Dios. En un mundo lleno de sufrimiento, necesitamos ser instrumentos de su paz. Nuestra fe no debe ser solo una creencia interna, sino que debe manifestarse en nuestras acciones diarias. María nos enseña que ser cristiano no solo implica seguir reglas o principios, sino también llevar a cabo obras de amor, justicia y misericordia. Al hacerlo, no solo crecemos espiritualmente, sino que también llevamos el amor de Cristo a aquellos que más lo necesitan. El camino hacia la santidad no es fácil, pero con la ayuda de María podemos caminar con confianza. Ella, como nuestra Madre Celestial, está siempre dispuesta a interceder por nosotros ante Dios y a guiarnos por el camino de la fe. Nos ofrece su protección y su guía en cada momento de nuestras vidas, ayudándonos a mantenernos firmes en nuestra fe. Siempre que nos sintamos perdidos o inseguros, podemos acudir a ella, sabiendo que nos conducirá hacia su Hijo, Jesucristo, quien es la fuente de toda paz y consuelo. El llamado de María es claro. Debemos vivir con fe, esperanza, amor y siempre estar preparados para lo que viene. No sabemos qué nos depara el futuro, pero sabemos que con Dios y con la Virgen María a nuestro lado, podemos enfrentar cualquier desafío con confianza y paz. Cada día es una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios, para crecer en santidad y para ser testigos de su amor en el mundo. Al seguir las enseñanzas de María, no solo nos preparamos para los desafíos espirituales y físicos que puedan surgir, sino que también nos convertimos en faros de esperanza y luz para los demás. La Virgen nos invita a vivir con alegría, aunque enfrentemos pruebas. Nos enseña que la verdadera alegría se encuentra en vivir en la voluntad de Dios, en confiar plenamente en su plan y en hacer su voluntad, incluso cuando el camino es difícil.
Siguiendo el ejemplo de María, podemos vivir con la certeza de que, aunque los tiempos cambien, el amor de Dios nunca cambia. Así que, mientras nos acercamos a los tiempos que nos esperan, tomemos un momento para reflexionar sobre nuestras vidas. ¿Estamos realmente viviendo de acuerdo con los principios del Evangelio? ¿Estamos buscando la santidad, el amor y la unidad que María nos llama a vivir? Las profecías de María no solo nos muestran lo que está por venir, sino que también nos enseñan cómo vivir en el presente con fe y esperanza. No importa lo que el futuro nos depare, si seguimos las enseñanzas de la Virgen María y confiamos en Dios, seremos capaces de afrontar cualquier dificultad con paz, amor y esperanza. Al vivir según las profecías de María, estamos abrazando una vida plena, donde la fe, la esperanza y la caridad no son solo conceptos, sino realidades vividas en cada acción, en cada palabra, en cada pensamiento. Las enseñanzas de María no solo son para tiempos de crisis o dificultades, sino que son principios fundamentales que debemos incorporar en nuestro día a día, sin importar las circunstancias. La Virgen María nos invita a vivir de manera que nuestra vida sea un reflejo del amor de Dios. Esto no se logra simplemente con palabras, sino con actos concretos de amor, servicio y dedicación. Ser testigos del amor de Cristo en el mundo es la misión de cada cristiano. Como María, debemos ser portadores de esperanza, llevando la luz de Cristo a los corazones de aquellos que están en oscuridad. En las profecías de María encontramos un llamado a la renovación personal. Es fácil caer en la rutina, vivir un cristianismo superficial que no nos cambia desde adentro. Pero las palabras de María nos desafían a buscar una conversión auténtica, una transformación de nuestro corazón y nuestra mente. El arrepentimiento y el cambio son esenciales para acercarnos más a Dios y vivir en su gracia. Esto no es algo que debamos hacer solo una vez, sino que debe ser un proceso constante de búsqueda y crecimiento. Este camino de conversión y transformación espiritual nos llevará a descubrir la verdadera paz. Vivir en paz con Dios, con los demás y con nosotros mismos es un regalo divino, pero también es un esfuerzo consciente que requiere nuestra participación activa. La paz no llega sin esfuerzo, pero María nos muestra el camino, la oración constante, la fe firme, la humildad y la práctica del perdón. María nos enseña a ser pacientes y a esperar en Dios. El mundo actual nos insta a buscar gratificación inmediata, pero la vida cristiana está llena de esperas, de tiempos de prueba, de incertidumbre. La paciencia es la virtud que nos permite esperar en la voluntad de Dios, sin desesperarnos, confiando en que Él siempre actúa en nuestro favor, aunque no siempre podamos comprender su plan. Es importante recordar que las profecías de María también nos invitan a vivir con generosidad. Vivir de manera generosa significa dar de nosotros mismos, ya sea nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro amor. La generosidad es la manifestación externa de un corazón transformado por el amor de Dios. María nos invita a vivir generosamente, no solo con lo material, sino también con nuestra energía, con nuestra disposición para servir a los demás. Vivir según las profecías de María también implica tomar conciencia de la importancia de la familia. La familia es el núcleo en el que se cultivan los valores cristianos y en el que se viven las virtudes de la fe. María, como madre, nos da el ejemplo de cómo vivir en unidad y amor en el hogar. Nos llama a fortalecer nuestros lazos familiares, a ser agentes de unidad y amor, y a ser conscientes de que el hogar debe ser un lugar de paz, oración y crecimiento espiritual. A medida que nos acercamos a los tiempos venideros, las profecías de María nos recuerdan la importancia de mantener una visión sobrenatural.
En un mundo lleno de incertidumbre y sufrimiento, es fácil dejarnos llevar por lo que vemos con nuestros ojos humanos. Sin embargo, la fe nos llama a mirar más allá, a comprender que lo que verdaderamente importa no es lo que está pasando en el mundo exterior, sino lo que está ocurriendo en nuestros corazones y en nuestra relación con Dios. La vida cristiana no es solo una preparación para el futuro, sino una manera de vivir en el presente. Las enseñanzas de la Virgen María nos invitan a vivir cada día como si fuera un regalo de Dios, a hacer de cada momento una oportunidad para crecer espiritualmente y para acercarnos más a Él. Cada día es una nueva oportunidad para vivir con fe, esperanza y amor, y María, como Madre, nos guía en este proceso de crecimiento constante. Al final, las profecías de María no son solo sobre los tiempos venideros, sino también sobre cómo podemos vivir de manera más plena y auténtica nuestra fe en el presente. María nos llama a ser luz en un mundo que necesita desesperadamente esperanza, y a vivir de acuerdo con los principios de amor, perdón y justicia. No debemos esperar que el futuro sea perfecto para comenzar a vivir con fe. La verdadera vida cristiana se vive en cada momento, en cada acción, en cada decisión, y María está siempre con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos. Al seguir las enseñanzas de María, no solo nos preparamos para el futuro, sino que también vivimos con la certeza de que cada paso que damos está alineado con la voluntad de Dios. La preparación espiritual es un proceso constante, y María, con su amor maternal, nos guía a lo largo de este camino, mostrándonos cómo vivir de acuerdo con los principios del Evangelio en cada aspecto de nuestra vida. Una de las lecciones más importantes que María nos enseña es cómo vivir con un corazón lleno de esperanza. En medio de los tiempos difíciles, donde las sombras de la incertidumbre pueden parecernos abrumadoras, la Virgen nos invita a confiar en Dios y a mantener una esperanza firme. El mundo puede cambiar, pero el amor de Dios nunca cambia. María nos muestra que, al poner nuestra confianza en Él, podemos afrontar cualquier adversidad con fe, sabiendo que, al final, la victoria será de Dios. Las profecías de María también nos invitan a vivir en constante oración. La oración es la herramienta más poderosa que tenemos para fortalecer nuestra relación con Dios y con la Virgen. Al orar, nos conectamos con lo divino, recibimos consuelo y guía, y nos mantenemos firmes en nuestra fe. María, en sus mensajes, nos invita a rezar más, a ser perseverantes en nuestra vida de oración y a pedir constantemente la ayuda de Dios para mantenernos fieles a su voluntad. Además, la oración nos ayuda a purificar nuestro corazón. El arrepentimiento y el perdón son temas recurrentes en las profecías de María, porque nos permiten sanar las heridas que nos alejan de Dios. Al practicar el perdón, no solo liberamos a los demás de la carga de nuestros resentimientos, sino que también nos liberamos a nosotros mismos. María, como madre, nos enseña la importancia del perdón en la sanación de nuestras relaciones y en el fortalecimiento de nuestra vida espiritual. El camino hacia la santidad es un camino de transformación. Las profecías de María nos llaman a renovar nuestro corazón y a vivir de acuerdo con el amor de Dios. Esta transformación no sucede de la noche a la mañana, sino que es un proceso continuo que requiere nuestro compromiso y nuestra disposición a cambiar. María, al vivir de manera tan perfecta en obediencia a Dios, es el ejemplo de cómo podemos transformar nuestra vida entregándonos completamente a su voluntad. Es también a través de la humildad que encontramos la verdadera paz. La humildad nos permite reconocer que somos criaturas de Dios, que todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Él. María, al aceptar el plan divino en su vida sin reservas, nos muestra que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y el servicio a los demás.
Nos invita a vivir sin buscar la gloria personal, sino a hacer todo por amor a Dios y al prójimo. Siguiendo el ejemplo de María, podemos vivir de manera que nuestra vida sea un reflejo del amor y la misericordia de Dios. Vivir de acuerdo con las profecías de María implica más que una preparación espiritual para el futuro. Es un llamado a vivir una vida llena de amor, compasión y generosidad. Cada día es una oportunidad para practicar estas virtudes, para vivir con un corazón dispuesto a servir y a amar, tal como lo hizo María. La generosidad, tanto en lo material como en lo espiritual, es fundamental en la vida cristiana. María nos llama a dar de lo que tenemos, no solo de lo que sobra, sino de lo que es verdaderamente valioso para nosotros. Vivir con generosidad significa ofrecer a Dios todo lo que somos, incluyendo nuestros talentos, nuestras habilidades y nuestro tiempo. Al hacerlo, no solo cumplimos con la voluntad de Dios, sino que también nos acercamos más a Él. Al acercarnos a 2025, las enseñanzas de María se vuelven aún más relevantes. Nos recuerda que nuestra preparación espiritual no es solo para los tiempos futuros, sino para el presente. Debemos estar preparados hoy, viviendo con fe y esperanza, sabiendo que Dios está con nosotros en cada momento. Las profecías de María no son solo advertencias, sino invitaciones a vivir de acuerdo con la voluntad divina, a ser testigos de su amor y a vivir con valentía. No sabemos qué nos depara el futuro, pero sabemos que, si seguimos el camino que María nos ha mostrado, estaremos preparados para enfrentar cualquier desafío con confianza y paz. Cada profecía, cada mensaje, es una llamada a vivir en unidad con Dios y con los demás. A vivir con la certeza de que, aunque el mundo cambie, el amor de Dios permanece inmutable. Al vivir de acuerdo con las profecías de María, también nos estamos preparando para ser verdaderos discípulos de Cristo. La Virgen María, en su ejemplo de obediencia perfecta y su disposición a servir a Dios y a los demás, nos invita a vivir nuestra fe con acción. No basta con escuchar las enseñanzas, debemos vivirlas. Su vida fue un testimonio de entrega a la voluntad divina, y nosotros, como sus hijos espirituales, debemos seguir ese ejemplo de dedicación total. Una parte fundamental de la preparación espiritual para los tiempos venideros es el fortalecimiento de nuestra vida interior. La Virgen María, al ser la madre de Jesús, vivió siempre en constante oración y reflexión. Ella nos muestra que la vida cristiana no es solo una serie de actos externos, sino una transformación interna que afecta cada área de nuestra vida. La oración es esencial en este proceso, ya que nos conecta con Dios, nos permite escuchar su voz y nos da la fortaleza para seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. María nos llama a vivir una vida de oración constante. El rosario es una de las oraciones más poderosas que podemos rezar, ya que nos permite meditar sobre la vida de Cristo y pedir la intercesión de María para que nos guíe y nos proteja. Además, la oración personal es crucial. Hablar con Dios de manera sincera, expresar nuestras preocupaciones, alegrías y temores, es una forma de fortalecer nuestra relación con Él. Al igual que María, debemos hacer de la oración una parte integral de nuestras vidas, para estar siempre listos para escuchar la voz de Dios y recibir su gracia. La penitencia es otro aspecto clave en la preparación espiritual. María, al ser Madre de la Misericordia, nos invita a vivir con un corazón arrepentido y humilde. El arrepentimiento nos permite purificar nuestro corazón y acercarnos más a Dios. Vivir en penitencia no significa vivir en sufrimiento constante, sino reconocer nuestras debilidades, nuestras faltas y buscar la reconciliación con Dios. La práctica del ayuno, el sacrificio y la confesión son medios a través de los cuales podemos purificar nuestro ser y hacer espacio
para la gracia divina. Es importante recordar que la vida cristiana no es un camino fácil. María nunca prometió que seguir a Dios sería simple o sin desafíos. De hecho, su vida fue un ejemplo de sufrimiento y sacrificio. Sin embargo, ella también fue un ejemplo de cómo vivir con esperanza y fe, confiando siempre en que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. En sus momentos de dificultad, ella nunca perdió la fe, y esto es lo que nos invita a hacer también, mantener la esperanza, aun cuando las circunstancias sean difíciles. La esperanza es una virtud cristiana que nos permite mirar hacia el futuro con confianza, sabiendo que Dios está con nosotros y que su amor es más grande que cualquier dificultad. Al prepararnos espiritualmente, también debemos recordar que nuestra fe no es solo para nosotros, sino para los demás. La Virgen María nos llama a ser testigos de su amor, a ser agentes de paz y reconciliación en el mundo. El cristianismo no es solo una práctica individual, sino comunitaria. Debemos llevar el mensaje de Cristo a todos los que nos rodean, compartir la paz que hemos recibido y ser un ejemplo de amor incondicional, tal como María lo fue con todos los que la rodearon. La unidad es otro valor fundamental que nos enseña la Virgen María. En un mundo lleno de divisiones, de conflictos y de desconfianza, María nos llama a vivir en unidad. Vivir en unidad no significa estar de acuerdo en todo, sino vivir en paz y respeto mutuo, buscando siempre el bien común y la gloria de Dios. La unidad es esencial para la vida cristiana, porque somos todos parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la edificación de la Iglesia y del reino de Dios en la tierra. Al acercarnos a 2025, el mensaje de la Virgen María sigue siendo relevante y urgente. Las señales del mundo nos invitan a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra fe. ¿Estamos preparados para enfrentar los desafíos espirituales y físicos que puedan surgir? ¿Estamos viviendo con un corazón lleno de esperanza, de fe y de amor? Las profecías de María no solo nos alertan sobre los tiempos venideros, sino que también nos invitan a vivir con una fe activa, a poner nuestra confianza en Dios y a ser testigos de su amor. María nos recuerda que el futuro no está fuera del control de Dios. Aunque los tiempos difíciles nos puedan llenar de temor, sabemos que Dios está en control y que su plan es perfecto. Como hijos de Dios, tenemos la promesa de que, si seguimos sus enseñanzas, seremos guiados hacia la paz y la salvación eterna. Las profecías de María nos llaman a vivir con fe, a ser humildes y obedientes, y a vivir siempre en unión con Dios. Al final, nuestra preparación espiritual no solo se trata de estar listos para los tiempos venideros, sino de vivir plenamente nuestra fe en el presente. María nos invita a vivir con valentía, a amar sin medida y a ser instrumentos de paz y amor. Al hacerlo, no solo nos acercamos más a Dios, sino que también transformamos el mundo que nos rodea. Llevamos luz a las sombras y hacemos de este mundo un reflejo de su amor. La Virgen María, en su maternal bondad, nos guía constantemente hacia la luz de Cristo y nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha espiritual. Aunque el camino hacia la santidad puede ser desafiante, tenemos un ejemplo perfecto en María, quien vivió una vida de entrega total a Dios, sin quejas, sin dudas, sino con un corazón lleno de fe y confianza en su plan divino. María no solo nos muestra cómo prepararnos para lo que está por venir, sino que también nos enseña cómo vivir el presente con fe inquebrantable. Este es el llamado que nos hace la Virgen: vivir en constante conversión, viviendo en el amor de Dios todos los días. Cuando somos conscientes de nuestra fragilidad y nos acercamos a Él con humildad, podemos sentir su presencia de manera más profunda en nuestras vidas. Al vivir en constante arrepentimiento, al renovar nuestra vida de oración,
podemos hacer de nuestra fe una verdadera expresión de amor y servicio. A través de las profecías de María, aprendemos que el amor de Dios es el centro de nuestras vidas. Este amor nos invita a vivir no solo para nosotros mismos, sino también para los demás. El amor cristiano no se limita a las palabras, sino que debe manifestarse en nuestras acciones. Cada vez que servimos a los demás, cada vez que compartimos la paz de Cristo, nos estamos acercando más a la vida que María vivió, una vida dedicada al amor incondicional. María nos enseña también la importancia de la paciencia. Los tiempos que se avecinan nos piden paciencia en nuestra vida espiritual. Debemos confiar en que Dios tiene todo bajo control, incluso cuando no entendemos completamente su plan. Como madre que presenció el sufrimiento y la muerte de su hijo, María sabe lo que significa atravesar momentos difíciles, pero también sabe que la confianza en Dios nos da la fuerza para seguir adelante. La paciencia nos ayuda a vivir en paz, a mantenernos firmes en la fe y a esperar con esperanza la acción de Dios en nuestra vida. Además, las profecías de María nos invitan a vivir con esperanza. Vivir con esperanza no significa vivir en la negación de las dificultades, sino reconocer que a pesar de todo lo que ocurre en el mundo, nuestra fe nos asegura que todo tiene un propósito divino. La esperanza nos da la energía para seguir, incluso en los momentos de incertidumbre. María, al estar completamente entregada al plan de Dios, nos muestra que nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino en la promesa de la salvación que tenemos en Cristo. Es fundamental que como cristianos vivamos con unidad, especialmente en tiempos de pruebas. La Virgen María nos recuerda que somos una familia espiritual, unida por el amor de Cristo. En momentos de dificultad, es esencial que nos apoyemos los unos a los otros, como miembros del cuerpo de Cristo. La unidad en la fe nos fortalece y juntos podemos hacer frente a los desafíos que surjan. María, como Madre de todos, nos invita a vivir en unidad, a ser testigos de la paz de Cristo y a trabajar juntos para construir un mundo mejor, basado en el amor, la misericordia y la justicia. María también nos llama a ser valientes. Vivir la fe de manera plena requiere valentía, especialmente cuando el mundo parece ir en contra de nuestros principios. La Virgen María nos muestra que, aunque enfrentemos persecuciones o dificultades, nuestra fe en Dios debe ser más fuerte que cualquier obstáculo. La valentía cristiana no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de confiar en que Dios está con nosotros, dándonos la fuerza para perseverar. En este tiempo de preparación espiritual es importante no solo mirar hacia el futuro, sino también vivir con un corazón lleno de agradecimiento por el presente. Las profecías de María nos invitan a vivir cada día con gratitud, a reconocer las bendiciones de Dios en nuestras vidas y a ser conscientes de la gran gracia que Él nos da. Al vivir con gratitud, no solo nos acercamos a Dios, sino que también aprendemos a valorar todo lo que Él nos ha dado y a compartir ese amor con los demás. Al final, las profecías de María nos llaman a vivir con un propósito. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para vivir con fe, esperanza y amor. María nos muestra que, al vivir de acuerdo con su voluntad, estamos construyendo el reino de Dios en la tierra. Vivir con propósito es vivir con la certeza de que cada uno de nuestros actos tiene un impacto eterno en el mundo y en nuestra relación con Dios. Es esencial que mientras nos acercamos al futuro, mantengamos nuestros corazones firmemente anclados en la fe. El camino hacia la santidad es un viaje continuo, y las profecías de María nos dan la guía para vivir con esperanza, fe y amor, sin importar lo que el futuro nos depare. Al seguir sus enseñanzas
y vivir según su ejemplo, podemos enfrentar cualquier desafío con la seguridad de que Dios está con nosotros, guiándonos hacia la paz y la salvación. Como continuamos reflexionando sobre las profecías de María, es importante recordar que su papel no es solo el de advertirnos sobre lo que está por venir, sino el de ofrecernos la oportunidad de vivir una vida más profunda en Cristo. Las profecías de María son una invitación constante a vivir con fe, esperanza y caridad, a buscar la santidad y a acercarnos más a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Las dificultades y desafíos que enfrentamos en la vida no deben vernos como una amenaza, sino como una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios. La Virgen María nos recuerda que los momentos de prueba son los que nos permiten crecer en la fe y experimentar la misericordia y el amor de Dios. Cuando las circunstancias nos hacen sentir que no podemos más, podemos recordar que, al igual que María, debemos confiar en que Dios tiene un propósito divino para todo lo que estamos viviendo. María también nos enseña a ser valientes en nuestra fe. En un mundo que cada vez más se aleja de los principios cristianos, vivir con valentía se convierte en un acto de testimonio. Al ser fieles a nuestras creencias y vivir con esperanza, estamos proclamando que la luz de Cristo nunca se apaga, incluso cuando el mundo parece sumido en la oscuridad. María, con su fe inquebrantable, nos muestra que, al seguir la voluntad de Dios, podemos ser valientes y fuertes, incluso en los momentos de sufrimiento. La fe nos permite mirar más allá de las dificultades y ver la mano de Dios trabajando en nuestras vidas. Con fe podemos afrontar los desafíos con la certeza de que, aunque no entendamos completamente el propósito de nuestros sufrimientos, Dios está con nosotros en cada paso. María vivió con una fe absoluta en la providencia de Dios, aceptando su rol en el plan divino sin dudar. Ella nos invita a hacer lo mismo, a confiar plenamente en que todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito divino, incluso si no podemos verlo claramente en el momento. En este camino de preparación espiritual también debemos recordar la importancia del perdón. Vivir con el corazón lleno de amor y misericordia es fundamental para nuestra vida cristiana. María nos enseña que el perdón no es una opción, sino una obligación, porque el perdón nos libera, nos acerca más a Dios y nos permite vivir en paz con los demás. Al perdonar, nos alineamos con la voluntad de Dios, quien siempre está dispuesto a perdonarnos, y al perdonar a los demás, también liberamos nuestro propio corazón de la carga del resentimiento y la amargura. La Virgen María es nuestra intercesora, y al acudir a ella en oración, encontramos consuelo y fuerza. Ella, como madre, sabe lo que es sufrir y ver a sus hijos pasar por momentos de dificultad, y siempre intercede por nosotros ante su Hijo, Jesucristo. Cuando nos sentimos débiles o incapaces de seguir adelante, podemos pedir la ayuda de María, sabiendo que, a través de su intercesión, nos acercaremos más a Dios y recibiremos la gracia que necesitamos para perseverar. Al preparar nuestra vida espiritual para los tiempos venideros, es fundamental que vivamos cada día como una oportunidad para acercarnos más a Dios. No sabemos lo que el futuro nos depara, pero podemos vivir con la confianza de que, al vivir de acuerdo con la voluntad divina, estaremos preparados para cualquier cosa que venga. Las profecías de María nos llaman a vivir con esperanza, sabiendo que, a pesar de los desafíos y las dificultades, Dios siempre está con nosotros, guiándonos y dándonos la fortaleza necesaria para seguir adelante. La fe no solo se trata de esperar el futuro con esperanza, sino de vivir el presente con la certeza de que Dios está obrando en nuestras vidas en cada momento. La vida cristiana es un proceso continuo de crecimiento y maduración espiritual. Al seguir las enseñanzas de María y vivir según su ejemplo,
podemos experimentar una vida más profunda, más rica en fe y más cerca de Dios. Vivir según las enseñanzas de la Virgen María también significa estar atentos a las necesidades de los demás. En el mensaje de María, la caridad juega un papel fundamental. No podemos vivir en un mundo tan lleno de sufrimiento y no hacer nada al respecto. Cada uno de nosotros, como cristianos, está llamado a ser un instrumento de la paz y el amor de Cristo. Al igual que María, debemos amar a nuestros prójimos, perdonar a quienes nos han hecho daño y, sobre todo, ser generosos en todo lo que hacemos. Las profecías de María nos instan a vivir de manera activa y no solo esperar pasivamente los eventos que se nos anuncian. Nos llama a ser valientes, a tomar una postura firme en nuestra fe, sin temor a las dificultades que el mundo pueda presentar. Cada acto de amor, cada sacrificio y cada oración nos acerca más a la vida eterna. María nos recuerda que, si permanecemos fieles y comprometidos con Dios, aunque los tiempos sean inciertos, siempre seremos guiados hacia la luz. En la vida cristiana, la esperanza es un faro que nos mantiene en movimiento, incluso cuando las olas de la adversidad intentan desbordarnos. María, al estar tan cercana a nosotros, nos asegura que nunca debemos perder la esperanza. Cuando miramos el futuro a través de los ojos de la fe, podemos ver un camino lleno de posibilidades, donde el amor de Dios siempre prevalecerá. Las dificultades y pruebas, aunque dolorosas, son oportunidades para crecer en nuestra relación con Él. Una de las lecciones más poderosas que María nos deja es que, a pesar del sufrimiento, siempre debemos mantener la fe en la bondad de Dios. Durante su vida, María enfrentó muchos momentos de angustia, pero nunca dejó de confiar en el plan divino. A través de ella, podemos aprender a confiar más plenamente en la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos el porqué de las circunstancias. Cada día es una nueva oportunidad para tomar acciones que nos acerquen más a Dios. María nos llama a la oración diaria, a la reflexión constante y a la acción generosa. Ser cristiano no es solo una práctica religiosa, sino un estilo de vida. Es una llamada a vivir de manera que nuestra vida sea un testimonio vivo del amor de Dios. Al seguir las enseñanzas de María, podemos ser una luz para los demás, un faro de esperanza y amor en un mundo que necesita desesperadamente la paz y la reconciliación. La Virgen María, al interceder por nosotros, nos da las fuerzas para seguir adelante, incluso en los momentos de duda. En los momentos de debilidad podemos recurrir a ella con confianza, sabiendo que ella siempre nos llevará a su Hijo, quien es el único que puede darnos la verdadera paz. A través de la oración, la reflexión y la acción, podemos vivir con un corazón lleno de amor, fe y esperanza, preparados para lo que el futuro nos depare. Finalmente, las profecías de María nos llaman a una vida de santidad. No es suficiente con simplemente sobrevivir los días venideros. Debemos vivirlos con una fe y un amor más profundos. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios y vivir nuestra fe de manera auténtica. La Virgen María nos invita a vivir con valentía, sin miedo a los desafíos, porque sabemos que, al vivir conforme a la voluntad de Dios, estaremos siempre protegidos por su amor y guiados hacia la paz eterna. El camino hacia la santidad es un viaje constante que requiere de nuestra voluntad y dedicación. Al igual que María, debemos estar dispuestos a decir sí a la voluntad de Dios, sin reservas, sabiendo que, aunque no comprendamos completamente el camino, Él siempre tiene un propósito perfecto para nuestras vidas. La santidad no se logra de manera instantánea, sino que es el resultado de una vida vivida de acuerdo con los principios del Evangelio. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento debe ser dirigido hacia el amor y la gloria de Dios.
Al vivir de acuerdo con las profecías de María, nos damos cuenta de que la vida cristiana es un testimonio constante de fe. María no solo nos dio ejemplo a través de su vida, sino que nos guía constantemente a través de su intercesión. Ella, como madre amorosa, nos invita a acercarnos siempre más a Dios, a confiar en su gracia y a no dejar que las dificultades nos aparten del camino de la fe. Las profecías marianas nos invitan también a ser agentes de cambio en el mundo. Vivir de acuerdo con las enseñanzas de María no solo nos prepara para los tiempos venideros, sino que nos lleva a transformar la realidad en la que vivimos. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la edificación del reino de Dios. La Virgen nos llama a ser luz en un mundo que a menudo vive en la oscuridad, a compartir la paz que hemos recibido y a actuar como testigos del amor de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. María también nos recuerda que, aunque los tiempos de tribulación nos desafíen, siempre debemos mantener nuestra paz interior. La paz de Cristo no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra confianza plena en Él. María vivió con esta paz, aceptando las pruebas que enfrentó con serenidad y fe. Nos invita a hacer lo mismo, a confiar en que, pase lo que pase, Dios está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos en cada momento. Al seguir el ejemplo de María, también aprendemos a vivir con esperanza. La esperanza cristiana no es una simple expectativa de que todo mejorará, sino una certeza profunda de que Dios siempre tiene un plan perfecto para nosotros. Aunque los momentos difíciles puedan parecer interminables, la esperanza en Dios nos da la fortaleza para seguir adelante, sabiendo que al final la victoria es nuestra en Cristo. María, como madre y guía, nos enseña a esperar con confianza, sabiendo que Él siempre cumple sus promesas. Es esencial recordar que las profecías de María no son solo advertencias sobre los tiempos venideros, sino también invitaciones a vivir una vida cristiana activa, comprometida y llena de amor. A medida que nos acercamos al futuro, es importante que vivamos con una mentalidad de conversión continua, buscando ser mejores cada día, más cerca de Dios y más dispuestos a hacer su voluntad. La Virgen María nos recuerda que la conversión no es un evento único, sino un proceso constante de transformación espiritual. Al vivir con este propósito, estamos preparándonos no solo para enfrentar los desafíos de los tiempos venideros, sino para vivir una vida plena, rica en gracia, paz y amor. María, en su rol como madre, nos acompaña y nos guía en cada paso, mostrándonos el camino hacia una vida cristiana auténtica. Al seguir su ejemplo, nos acercamos más a Dios y nos convertimos en testigos vivos de su amor en el mundo. Finalmente, las profecías de María nos invitan a vivir con un corazón lleno de amor. El amor es el fundamento de nuestra vida cristiana. Amar a Dios y al prójimo es el mandamiento principal, y María nos muestra cómo vivir este amor de manera plena. Vivir con amor es vivir con generosidad, perdón y compasión, buscando siempre el bienestar de los demás. Al vivir con amor, reflejamos el amor de Dios y nos acercamos más a su corazón. María, como Madre amorosa, no solo nos guía hacia Cristo, sino que también nos muestra cómo vivir de manera que refleje su luz en el mundo. Cada acción que tomamos, por más pequeña que sea, tiene el poder de tocar la vida de los demás, y al vivir en sintonía con la voluntad de Dios, podemos ser instrumentos de cambio, paz y esperanza. A través de la intercesión de María, podemos ser más conscientes de nuestra misión como discípulos de Cristo. La vida cristiana no es un camino fácil, pero al seguir las enseñanzas de María, sabemos que no estamos solos. Ella está a nuestro lado en cada paso del camino, intercediendo por nosotros, guiándonos y protegiéndonos con su amor maternal.
Al vivir con fe, esperanza y amor, estamos permitiendo que María actúe en nosotros, llevando a cabo la obra de Dios en el mundo. Las profecías de María nos desafían a vivir con una actitud de vigilancia. No se trata solo de esperar un futuro incierto, sino de vivir con la certeza de que estamos en las manos de Dios. Vivir vigilantes significa ser conscientes de nuestras acciones, mantener nuestra fe firme y estar preparados para lo que venga. María nos invita a mantener nuestros corazones atentos y dispuestos a recibir la gracia de Dios en cualquier momento, porque Él siempre tiene un plan perfecto para nosotros. A través de la vida de María, aprendemos que la fe cristiana no es una fe pasiva, sino activa. Es una fe que se traduce en actos concretos de amor, compasión y servicio. María, en su vida, nos mostró lo que significa vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, sin temor y con plena confianza en su plan. Al seguir su ejemplo, podemos vivir nuestra fe de manera activa, siendo testigos de su amor y llevando ese amor a los demás. La oración sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana. María, al haber vivido en una constante unión con Dios a través de la oración, nos muestra la importancia de cultivar esta relación diaria con Él. La oración nos conecta con lo divino, nos fortalece en los momentos de dificultad y nos guía en nuestro caminar. Al hacer de la oración una parte integral de nuestra vida, estamos permitiendo que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. El llamado a vivir en unidad también es una parte esencial de la enseñanza de María. En un mundo donde la división y la discordia parecen ser cada vez más comunes, la Virgen nos recuerda la importancia de vivir en armonía con nuestros hermanos y hermanas. La unidad en Cristo es lo que fortalece la Iglesia y nos permite ser verdaderos testigos del amor de Dios en el mundo. María, como Madre de la Iglesia, nos invita a ser un solo cuerpo en Cristo, viviendo en paz y trabajando juntos para edificar su reino. En los tiempos venideros debemos estar preparados para enfrentar las pruebas con valentía, amor y fe. La Virgen María nos ha mostrado que, a través de la oración, la penitencia y la generosidad, podemos mantenernos firmes en nuestra fe y vivir con esperanza. Al vivir de acuerdo con las profecías de María, estamos asegurándonos de que nuestra relación con Dios sea nuestra prioridad y estamos construyendo una vida que refleje su amor y su luz en el mundo. María nos invita a vivir con un corazón abierto, dispuesto a recibir la gracia de Dios y a compartir esa gracia con los demás. El amor y la generosidad que vivimos deben ser reflejos del amor divino que hemos recibido. Al seguir su ejemplo, podemos vivir una vida que no solo nos acerque más a Dios, sino que también toque la vida de los demás y les traiga la paz y la esperanza que necesitan.